Hola a todos, continuando con el curso de señales y sistemas, vamos en esta ocasión a hablar de lo que son los sistemas invariantes con el tiempo. Este es un tema importante porque nos permite identificar sistemas que son predecibles en su funcionamiento, en su comportamiento y poder pues tomar ciertas decisiones y saber cómo van a responder y cómo se van a comportar, ¿no? Entonces vamos procediendo con lo que es la explicación. Em, Tenemos que un sistema es invariante en el tiempo si al retrasar o adelantar una señal de entrada, la señal salida se desplaza exactamente igual, ¿no? O sea, sufre el mismo desplazamiento al que sometemos a la señal de entrada, ya sea adelantar o retrasar. Supongamos que tenemos una señal de entrada x de t, la cual provoca al aplicarla a un sistema una salida que llamaremos y de t, ¿no? Entonces, supongamos que a esa señal de entrada le aplicamos un desplazamiento en el tiempo, supongamos que la retrasamos en un tiempo de t0, entonces eso va a provocar que la salida y se desplace también en t0 para todo tiempo, para todo valor de tiempo, ¿no? Entonces, si esto sucede, si al desplazar la señal de entrada en el tiempo, la salida se desplaza en la misma proporción, entonces estamos hablando de un sistema que es invariante en el tiempo. ¿Cómo vemos esto? El sistema no cambia su respuesta, simplemente la misma respuesta se da en un momento diferente, ¿no? Es decir, el sistema responde sin importar cuándo se le aplica la señal de entrada. Imaginemos, por ejemplo, imagínense que ponen un filtro de una señal le ponen un filtro a su alarma, ¿no? A su alarma del reloj, que una vez que empieza a sonar la alarma, empieza con una atenuación y poco a poco va subiendo el volumen de la alarma, ¿no? No empieza a sonar de golpe a todo el volumen que puede. Y no importa si la alarma suena a las 7 de la mañana o a las 7:30 de la mañana o a las 8:30 de la mañana, siempre va a trabajar de la misma manera ese filtro, ¿no? En el momento que se active la alarma, en el momento que se presente la señal de que se active la alarma, va a empezar con el mismo procesamiento donde empieza leve y va subiendo el volumen. ¿Qué sería diferente? Pues que, por ejemplo, o sea, el sistema dejaría de ser invariante en el tiempo si la respuesta cambia, ¿no? La alarma ya sonó 3 veces y a la siguiente vez, entonces ya no va a empezar con un sonido tenue, sino que el sonido va a empezar fuerte, ¿no? Ya se va a, a comportar de otra manera, ¿no? Eso ya sería variante en el tiempo. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo que a lo mejor es algo que se van a topar o ya se toparon un poquito con ello aquí en sus estudios en computación, que es un circuito de este tipo, que es simplemente un divisor de voltaje, ¿no? Tenemos una entrada x de t, que va a ser el voltaje que le estamos proporcionando al circuito, dos resistencias, llamemos a esta resistencia R1, R2, una corriente que circula a través de ellas, y el voltaje, la salida que viene siendo el voltaje que cae sobre la resistencia R2 y que está dado por la relación que tenemos aquí, que esto sería pues el comportamiento de nuestro sistema. YT es igual a R2 entre R1 más R2 por X de T, ¿no? Entonces esta es el comportamiento, es la ecuación que nos define a este sistema, que es un divisor de voltaje. Entrada, el sistema dado por esta ecuación, y la salida Y de T. Ese es invariante en el tiempo. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Supongamos esto que tenemos aquí, estas gráficas. En la parte de arriba tenemos que x de t es igual al seno de t, esta es la gráfica, tal cual, una señal senoidal, amplitud 1, y esto sería la salida del sistema con ciertos valores de resistencias que no tengo ahorita aquí en la mano, no recuerdo cuáles eran, perdón, pero eso sería el voltaje. Llega a un punto máximo como de 0.7 más o menos, a menos 0.7 por ahí. El voltaje cae en la resistencia R2 al aplicarle esta señal de entrada. En la parte de allí de abajo lo que tenemos es la misma señal senoidal, pero con un desplazamiento en el tiempo, ¿no? Está desfasada. Aquí empieza el cruce por cero que tenemos aquí.
en lugar de empezar en este punto, en el menos 2, el primer punto que tenemos aquí en la gráfica, se da aquí, ¿no? En el menos 1.5, está desplazada 0.5, retrasada 0.5 segundos en el tiempo, ¿no? Pero es la misma, o sea, la gráfica sigue la misma forma en ambos casos, solamente está retrasada en el tiempo. ¿Qué sucede con la salida? Pues la salida se tiene que comportar igual. Si esto es un sistema que es invariante en el tiempo, entonces nuestra salida va a tener el mismo comportamiento que tenía acá arriba, pero retrasada en la misma proporción o en el mismo tiempo, el mismo retardo que tiene la señal de entrada, que es este 0.5 que teníamos con respecto a la señal original, ¿no? Esto es gráficamente cómo veríamos el comportamiento de un sistema invariante en el tiempo. Entrándole un poquito más a algo más formal, o cómo podemos ver ya el sistema. Imaginemos acá en la parte de arriba, a manera de bloques, tendríamos una representación de un sistema invariante en el tiempo. Y tenemos estos dos casos, ¿no? Que es lo que nos permite comparar. Supongamos que tenemos una señal de entrada x de t. A esta señal de entrada le aplicamos un desplazamiento en el tiempo, lo que nos da, nos resulta en un x de t menos t0, ¿sí? Suponiendo que el desplazamiento es menos t0. Y cuando esto se lo damos como entrada a un sistema, nos va a dar como respuesta una salida y con este mismo desplazamiento. ¿Okay? Lo que nos indica la parte de aquí de abajo del diagrama es que si nosotros le damos la señal de entrada directamente a nuestro sistema y la salida del sistema, que en este caso sería y de t, a la salida le aplicamos el desplazamiento en el tiempo, debemos obtener la misma respuesta en ambos casos. Esto es lo que entendemos como un sistema invariante en el tiempo. Si retrasamos el retrasar la entrada nos va a dar una cierta salida al aplicar el sistema, o el retrasar la salida que nos da el sistema con la entrada sin modificar, o sea, sin retrasar, nos debería dar el mismo resultado. Entonces es como lo podríamos ver a manera de bloques para comparar la invarianza. Si, por ejemplo, en el caso de un sistema invariante en el tiempo, tenemos las mismas dos condiciones, aquí desplazamos o retrasamos en el tiempo la señal de entrada y luego la aplicamos al sistema, nos va a dar una salida, llamémosle aquí y1 de t menos t0. Y cuando al sistema le proporcionamos la señal de entrada directamente x de t y a la respuesta que nos da este sistema es a la que retrasamos o desplazamos en el tiempo y nos da una salida diferente a la de este caso, entonces esto sería un sistema variante en el tiempo. O sea, tiene que corresponder el aplicarle el retardo o el desplazamiento en el tiempo a la señal de entrada, tiene que dar el mismo efecto que si ese desplazamiento en el tiempo se lo aplicáramos a la señal de salida. Que eso es lo que entendemos. Sin irnos a lo gráfico, también podemos matemáticamente verificar en un sistema dado la invarianza en el tiempo, ¿no? Pues viene una forma un poquito más formal. Supongamos que tenemos una señal de entrada a la que llamaremos x de t, un desplazamiento en el tiempo, el que llamaremos t0, y una respuesta y de t para el sistema que, pues, dado por gamma de x de t, o que recibe como entrada a la señal x de t. El procedimiento que seguimos es el siguiente, ¿no? Vamos a crear una variable auxiliar, una variable que vamos a llamar x1 y que va a representar a la señal de entrada x de t desplazada en el tiempo. Entonces x1 de t es igual a x de t menos t0, ¿no? Entonces a la señal de entrada que tenemos, x de t, le aplicamos un desplazamiento en el tiempo. A esto lo vamos a llamar x1 de t. Y vamos a utilizar la entrada x1 de t, esta que definimos ahorita, con la cual el sistema va a generar la salida y1 de t, dada por el gamma de x1 de t, o el sistema alimentado por la señal x1 de t. Si reemplazamos a x1 de t, bueno, tenemos ya y1 de t es igual a la respuesta del sistema ante la señal x1 de t. Si el x1 de t lo reemplazamos en términos de t, o sea, lo regresamos a la forma de x de t menos t0, esto nos debería de dar un y de t menos t0. O sea, si el sistema con x1 de t nos da un y1 de t, entonces el sistema con x de t menos t0 nos va a dar un y de t menos t0. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, si aplicamos este desplazamiento en el tiempo
directamente a la señal de entrada y sin utilizar variables auxiliares, pues vamos a tener directamente lo mismo que tenemos aquí. Le vamos a dar al sistema la entrada x de t menos t0 y nos va a dar como respuesta y de t menos t0. Si al hacer esto, al aplicar al hacer esto a través de la variable auxiliar x1 y al hacerlo de manera directa como lo manejamos aquí nos da la misma respuesta, las dos ecuaciones son iguales, entonces el sistema es invariante en el tiempo. ¿Sí? Se escucha medio complicado, vamos a verlo directamente con ejemplos para que veamos qué es lo que pasa con un caso donde el sistema es invariante en el tiempo y un caso donde el sistema es variante en el tiempo. Regresemos al ejemplo del divisor de voltaje. Habíamos dicho que nuestro sistema está dado por la expresión que tenemos aquí, y de t, o la respuesta del sistema, es igual a R2 entre R1 más R2 por x de t, ¿no? Entonces vamos a definir nuestra variable auxiliar x1 en términos como x de t menos t0. Entonces vamos a tener aquí que y1 de t va a ser igual a R2 entre R1 más R2 por x1 de t, ¿ok? X1 de t sería la entrada desplazada en el tiempo. Entonces, y1 de t sería R2 entre R1 más R2 por X de t menos T0, ¿no? Si el X1 de t lo regresamos a la forma de X de t menos T0, entonces la expresión nos va a quedar de esta manera que tenemos aquí, ¿sí? Y1 de t igual a R2 entre R1 más R2 por X de t menos T0. Esto sería nuestro primer caso. ¿Qué hicimos? Aquí le aplicamos el desplazamiento en el tiempo, lo aplicamos a la señal de entrada y lo aplicamos al sistema directamente y vemos qué es lo que resulta, ¿no? Lo desplazamos a través de una variable auxiliar y luego lo regresamos a su forma, que es lo que está representando, de t menos t0. Y cuando le aplicamos el retardo en el tiempo a la salida del sistema, entonces tenemos aquí que y de t menos t0 es igual a R2 de R1 más R2 por X de el tiempo que le hayamos mandado aquí, ¿no? T menos T0, o sea, nos va a dar exactamente lo mismo. Si comparamos las ecuaciones, vamos a tener que Y1 de T, la que obtuvimos primero al aplicar el desplazamiento del tiempo a la señal de entrada, es igual a Y de T menos T0, que es la respuesta que estamos obteniendo cuando aplicamos el desplazamiento a la salida del sistema. Entonces, en este caso, el sistema es invariante en el tiempo. Pues utilizando Simulink tenemos aquí una representación del sistema del divisor de voltaje, el sistema que es invariante en el tiempo. Tenemos aquí los dos casos. En la parte superior, bueno, tenemos aquí lo que es nuestra señal de entrada, que es una señal senoidal. El caso que aparece en la parte superior está aquí medio cruzados, bueno, sí que queda en la parte superior. Esta se le está proporcionando, se le está ingresando al sistema, eso sería nuestro sistema, ahorita lo revisamos, la señal de entrada de manera directa. Aquí tenemos las dos resistencias. Las entradas que recibe el sistema son los valores de las resistencias y la señal de entrada, el voltaje de entrada, que es simplemente la señal senoidal, de amplitud 1 y frecuencia 1, en este caso. Y a la salida de este sistema, que estamos llamando BR2 de T, es a la que se le está aplicando el retardo en el tiempo, un retardo de 4 en este caso. Y eso es lo que vamos a ver aquí como de manera gráfica, ¿no? Aquí tenemos B de T menos T0. Y en la parte inferior tenemos el mismo sistema, solo que a este le va a llegar la señal desplazada en el tiempo, ¿no? La señal de entrada desplazada en el tiempo, el mismo retardo de 4 que tenemos aquí, que estamos usando para la salida. Entonces lo que estamos haciendo aquí, tenemos dos copias del mismo sistema. El de la parte superior le estamos proporcionando directamente la señal de entrada y a la respuesta del sistema es a la que le estamos aplicando el desplazamiento en el tiempo. Y en el sistema que aparece en la parte inferior, en este caso la señal de entrada es la que viene desplazada y la salida pues la vamos a graficar directamente, ¿no? Como es la respuesta. Si esto es un sistema invariante en el tiempo, entonces lo que debemos tener aquí sería dos gráficas idénticas, ¿no? Acá en la parte de arriba, ¿qué es lo que estamos graficando? Bueno, las dos salidas.
sin desplazar. En el caso la salida y esta salida sin desplazarlas, con lo que realmente nos va a graficar el de arriba. Y aquí nos va a graficar la señal de entrada y la señal de entrada desplazada en el tiempo. Vamos a simularlo. Y veamos las gráficas que nos muestra en la parte superior. Tenemos el VDT y el VDT menos T0, o sea, esto es el voltaje, voy a hacerlo más grande. Esa es la señal senoidal, amplitud 1 y una frecuencia de 1 radian por segundo, que es la que nos estaba dando. No está aquí la escala del tiempo, pero bueno. Y, bueno, aparece la escala aquí en la parte de abajo, perdón, va de menos 10 hasta 10. Lo pone solamente en la parte de abajo, pero aplica la misma escala a ambas gráficas, ¿no? Entonces aquí empieza esta señal de esta forma, una señal senoidal, amplitud 1. Y aquí en la parte inferior lo que tenemos es la señal B de T menos T0, o sea, la señal de entrada desplazada en el tiempo. El desplazamiento que estamos aplicando era de 4. Aquí, como está empezando en ese tiempo, realmente aquí nos lo pone como 0 el Simulink, porque no tiene valores previos a esto, simplemente lo está retrasando y el valor está empezando en el menos 6 en lugar de empezar en el menos 10, que es el que tenemos acá arriba, pero es la misma señal, nada más retrasada, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos acá con nuestra salida? Esta sería la salida directamente del sistema, lo que nos daría la respuesta en la resistencia 2, usando los valores que estaban ahí, creo que eran 500 y 400 para cada una de las resistencias, entonces están muy cercanos, entonces nos da un poquito. Si las dos resistencias son iguales, el voltaje se dividiría a la mitad. Como aquí una resistencia es un poquito mayor a la otra, entonces vemos aquí está el punto 5, entonces queda un poquito más de la mitad de voltaje que hay en la resistencia 2, ¿no? Y en este caso está la salida desplazada en el tiempo, que es la misma salida, llegamos al mismo punto, que llega casi al punto 6, aquí llega también casi al punto 6, pero está retrasada este mismo desplazamiento que tenemos aquí, que es el de 4, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos de este lado, y en esta otra debemos tener lo mismo en los dos casos, ¿no? La primera es el B de T menos T0. Este correspondía cuando le aplicamos el desplazamiento directamente a la señal de salida, y esta de aquí de abajo es el desplazamiento cuando el resultado, la respuesta del sistema, cuando la salida cuando el desplazamiento, perdón, se lo aplicamos a la señal de entrada y nos da la misma respuesta. Entonces eso es un sistema, lo que llamamos un sistema invariante en el tiempo. Si yo le cambiara, nomás para hacer el ejemplo, voy a cambiar el R1 por 100. Esto lo puedo hacer aquí, o le puedo dar un doble clic, me voy a dar aquí los parámetros del bloque constante. Entonces aquí vamos a cambiarlo por 100 y vamos a ver qué es lo que pasa. R2 ahora es mayor diferencia entre las resistencias. Entonces el resultado pues es que el voltaje en R2 anda ahora arriba del punto 8, ¿no? Entonces es mayor la proporción de voltaje que cae en R2, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, en los dos casos seguimos teniendo el mismo resultado, la misma forma, solamente retrasado en el tiempo. Si vemos este de aquí, bueno, ya nos cambió la escala. Simplemente ahora sí tenemos igual, cerca del punto 8 y el punto, o arribita del punto 8 en los dos casos. Y empezando con este desplazamiento o este retardo de 4 segundos, ¿no? El sistema, solo para que se pueda ver cómo está, bueno, este bloque, el transport delay, aquí le damos el tiempo que queremos retrasarlo. Y el sistema pues está formado por este primer sumador, que va a ser el R1 más R2, y luego se va a dividir
el R2 entre la suma de las dos y después esto se va a multiplicar por el voltaje de entrada y eso nos va a dar la respuesta, ¿no? Entonces es como está definido el sistema. Son dos copias del mismo sistema, ¿no? Es exactamente lo mismo lo que hace en ambos casos. Entonces, este es un ejemplo de un sistema invariante en el tiempo. Vamos a ver ahora un sistema que va a ser variante en el tiempo, ¿no? Entonces, supongamos el sistema continuo que está definido por la siguiente relación de entrada-salida, que es y de t igual a t cuadrada por x de t. Vamos a considerar la entrada x1 de t, nuevamente nuestra variable auxiliar x1 de t, que es igual a x de t menos t0, y vamos a generar a partir de esta señal de entrada la salida y1 de t, que va a ser igual a t cuadrada por x1 de t. Ahora vamos nuevamente, ¿qué hacemos? Regresamos el x1 de t a la forma de x de t menos t0. ¿Sí? Tenemos aquí que y1 de t es igual a t cuadrada por x de t menos t0. Entonces esto nos va a dar nuestra primera ecuación, que es cuando le aplicamos el desplazamiento a la señal de entrada. Ahora, vamos a aplicar el desplazamiento en el tiempo, el retardo en el tiempo, directamente a la salida del sistema, que sería, tenemos y de t menos t0. Esto es lo que nos daría que aquí tendríamos el t menos t0, aquí lo que sería en el sistema el t cuadrada, sería ahora t menos t0 al cuadrado por x de t menos t0, y esto sería nuestra segunda ecuación. Entonces, si comparamos estas ecuaciones, vamos a darnos cuenta que no son iguales. Al aplicar la señal, al aplicar el desplazamiento a la señal de entrada, esta parte del sistema no se vio afectada por el desplazamiento. O sea, esto siguió siendo t cuadrada y aquí tenemos por el x de t menos t0. Pero cuando esto se lo aplicamos a la señal de salida directamente al sistema, entonces ahí sí nos va a afectar a esta otra parte del sistema, que es el t al cuadrado, que ahora se convierte en t menos t0 al cuadrado, y por lo tanto nos va a generar una diferencia en el comportamiento de nuestro sistema, es que es el caso de un sistema variante en el tiempo. Regresando a Simulink, lo que tenemos ahora es el caso de nuestro sistema variante en el tiempo. Igual, mismas condiciones que en el anterior. Tenemos una señal de entrada, una señal senoidal. Igual, amplitud de 1, frecuencia de 1 radio por segundo. Igual, las gráficas de acá de arriba son la señal, directamente lo que es la señal de entrada. La segunda es la señal desplazada en el tiempo, la salida del primer sistema y la salida, bueno, la salida del primer bloque es el mismo sistema en los dos casos, la salida Y1, la salida Y2. Y acá tendríamos lo que es la salida del sistema al que se le aplica como entrada la señal desplazada en el tiempo. ¿Ok? Y sería esta de aquí, y esta de la cara de arriba sería la salida del sistema desplazada en el tiempo, ¿no? O sea, a este sistema, la salida de este sistema sería al que se le aplica directamente la señal de entrada sin desplazamiento, y a la salida se le está aplicando el desplazamiento en el tiempo. El sistema es este es el t, aquí tenemos entrada t cuadrada, t elevado al t al cuadrado, por la señal de entrada. Aquí está como b de t, x de t es como aparece en las diapositivas, ¿no? Y eso nos daría la salida. Entonces sería t cuadrada por b de t o t cuadrada por x de t. Eso es lo que tenemos como la definición de nuestro sistema. Entonces vamos a simularlo. Si vemos aquí en la parte superior, tenemos, esto sería la señal senoidal de entrada. Esto sería la señal senoidal desplazada en el tiempo. En este caso el desplazamiento está como 2, ¿sí? Empezamos el menos 10 y aquí empieza en el menos 8. Entonces tenemos un desplazamiento de un retraso de 2 a la señal de entrada. Y aquí tenemos las dos gráficas, ¿no? Esta es una de las respuestas. La respuesta del sistema cuando es la salida la que se retrasa en el tiempo, y esto es la respuesta del sistema cuando al que se le da
el retraso en el tiempo se le da a la señal de entrada, ¿no? El que está como y de x de t menos t0 es cuando se retrasó la señal de entrada, cuando se proporcionó esta segunda como señal de entrada, y esta de aquí es cuando se le dio la señal de entrada tal cual, y a la salida se le aplicó el retardo en el tiempo. Perdón, esto es sin aplicarle el retardo en el tiempo. En este caso no se está aplicando el retardo en el tiempo en la salida, simplemente es la salida tal cual como da para la señal de entrada, y esta es la salida como nos da para la señal de desplazando el tiempo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estamos viendo desde ahorita que las respuestas son diferentes, ¿no? O sea, si el sistema fuera variante en el tiempo, sin importar que empezara aquí, la gráfica tuvo que haber tenido la misma forma y lo mismo debe haber empezado acá arribita del 50, y haber bajado hasta cerca del 60 o no sé, menos 60 más o menos, y luego seguir la misma forma de la otra, aunque estuviera retrasada en el tiempo, ¿no? Si lo vemos acá ya directamente, ya con el desplazamiento aplicado a la señal de salida, entonces lo vemos aquí también, ¿no? Aquí es donde se le aplicó el desplazamiento a la señal de salida, entonces ya vemos cómo esto va del menos 50, aunque se retrase y se mueva y se le esté forzando a llevarse al mismo punto, de todas maneras no se ajusta, más o menos sigue la tendencia, la forma, pero los valores no son los mismos. Entonces es que eso que se dio aquí, el sistema tiene una respuesta diferente dependiendo de en qué momento se le aplica la señal de entrada, y lo vemos el procedimiento. Si retrasamos la señal de entrada y se la damos al sistema, o si le damos al sistema la señal de entrada y la respuesta del sistema es la que retrasamos en el tiempo, nos está dando cosas diferentes, ¿no? Entonces eso es el caso de un sistema variante en el tiempo. Cualquier sistema que tenga una dependencia del tiempo, una suma, una resta del tiempo, una multiplicación por el tiempo, va a ser un sistema variante en el tiempo, ¿no? En el caso del sistema del divisor de voltaje, pues no hay una dependencia en el tiempo, la única que depende del tiempo viene siendo la señal de entrada. Entonces cuando se modifica, al modificar o al hacer un ajuste en el tiempo, lo que se cambia es la señal de entrada, y de ahí se le proporciona el sistema. Pero el sistema no tiene una dependencia, no tiene una multiplicación por el tiempo, no tiene una resta, suma o alguna operación directamente con el tiempo, y eso es lo que vemos como una diferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? El sistema es más difícil de predecir, más difícil de modular, porque cambian su comportamiento dependiendo en qué momento se le aplica la señal de entrada. Y con eso terminamos la explicación de este tema de sistemas invariantes en el tiempo. Es un concepto importante que nos permite analizar y diseñar sistemas predecibles y fáciles de modelar. ¿Por qué es importante esta identificación? Los sistemas variantes en el tiempo son más complicados de analizar. En ingeniería se prefieren sistemas que sean invariantes en el tiempo, en área de control, sobre todo en electricidad, porque estos sistemas permiten predecir el comportamiento ante cualquier desplazamiento en el tiempo. Los sistemas variantes, cuando los topamos en situaciones donde las condiciones van cambiando con el tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos sistemas con componentes que se van degradando con el tiempo, entonces ahí podemos tener el caso de sistemas variantes en el tiempo y van agregándonos condiciones o situaciones que no resultan tan fáciles de predecir. ¿Por qué? Porque el sistema con el paso del tiempo ya no responde de la misma manera, ¿no? Entonces por eso se busca o se prefiere trabajar con sistemas invariantes en el tiempo, y en área de computación podemos encontrar muchos de estos casos, como les decía al principio, filtros o cierto tipo de procesamiento que se hace sobre algunas señales, como el ejemplo que dábamos del filtro sobre señales de sonido, o filtros que trabajan sobre imágenes, que pues independientemente del tiempo en el que se apliquen esos filtros deben darnos el mismo resultado. Entonces ahora sí, terminamos con esto el tema de sistemas invariantes en el tiempo.